palabra que Él había prometido cuando Cristo estuvo en esta tierra, amén. Cuando estuvo cerca de sus discípulos, cuando estuvo instruyéndoles, cuando estuvo ahí enseñándoles, cuando estuvo ahí cerca de ellos, amén. El Señor Jesucristo les estuvo dando doctrina, dando enseñanza, amén, por parábolas, por revelación. Pero en esos tiempos, amén, Él también les estaba ahí narrando cuál iba a ser su final en esta tierra, hablando en su humanidad, amén. Él les contaba y les decía que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera a mano de los gentiles, amén, que por el pueblo que Él había venido a salvar, a su debido tiempo, ese mismo pueblo lo iba a crucificar, pero Él decía que era necesario que eso aconteciera. Las palabras de Jesús para sus discípulos, amén, que lo querían y lo apreciaban mucho, era que era necesario que Él se fuera, amén, de esta tierra, porque algo mejor iba a venir, amén. Iba a venir el Espíritu de consolación, iba a venir el Espíritu Santo sobre la vida de ellos, amén, como discípulos, como seguidores de Jesús, amén. Y gracias a eso es que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, amén. Todo gracias a que Jesús tuvo que irse, amén, aleluya. Pero todo eso era parte del plan bien planificado, aleluya, bien orquestado de parte del Señor. Todo eso el Señor lo planificó, que Jesús tenía que morir aquí como una persona inocente, amén, como un hombre justo, como un hombre libre de pecado, y era necesario que el justo muriera por los pecadores, amén, aleluya. Yo entiendo o quiero entender, amén, lo que los discípulos sintieron, lo que los discípulos, amén, pudieron ahí pensar cuando Jesús mismo hablaba de que era necesario de que Él muriera, amén. Ellos estuvieron juntos aproximadamente 3 años, en donde eran muy cercanos, donde convivían, en donde pasaron victorias, en donde también pasaron por momentos difíciles, ¿verdad? En donde las personas, los fariseos, quisieron apedrearlos, quisieron acabar con su vida, amén. Y ellos se hicieron muy unidos, aleluya. Amén. De la misma manera, perdón, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una persona a la cual somos muy unidos, a una persona a la cual nos gusta mucho su convivencia, amén. Y si nos separáramos de ella, sentiríamos un dolor, sentiríamos una aflicción, amén. Ese clase de dolor era el dolor por el cual estaban pasando los discípulos de Jesús, los apóstoles, amén. Pero como decía hace un momento, el Señor Jesucristo dijo que era necesario que eso aconteciera, amén. Si Él no hubiera muerto en la cruz, nosotros no tendríamos acceso al cielo, el velo nunca se hubiera roto, aleluya. Y pues el camino a la vida eterna que tendríamos sería una vida eterna, pero de perdición y no de descanso, en el reposo del Señor, aleluya. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén. Santo eres, Señor. Aleluya. Entonces, cuando Jesús murió, a pesar de que los discípulos ya habían escuchado, ya se les había dicho, amén, de voz propia del mismo Jesús de Nazaret, que Él iba a morir y que Él iba a resucitar al tercer día, aleluya. Cuando la muerte de Jesús aconteció, cuando esas palabras vinieron al cumplimiento, aleluya, los discípulos, lejos de fortalecerse en aquellas palabras de su maestro, los discípulos, lejos de agarrar fuerzas nuevas de aquellas palabras que el maestro ya les había enseñado, los discípulos lo que hicieron fue desanimarse. Los discípulos lo que hicieron fue retroceder. Los discípulos lo que hicieron fue alejarse de las enseñanzas por las cuales el maestro les estuvo instruyendo por los 3 años de su ministerio terrenal, amén, aleluya. Y eso es algo que acontece en la vida del cristiano. Eso es algo que cada uno de nosotros hemos enfrentado, amén, cuando viene una situación que nos atormenta, cuando
cuando viene una lucha, cuando viene una prueba, amén, el Señor esperaría, o el Señor espera que cuando la prueba viene a nuestras vidas, Él espera que nosotros nos acerquemos más a Él. Él espera, amén, que nosotros busquemos más su rostro. Él espera que nosotros tomemos fuerzas nuevas en su presencia. Aleluya. Tristemente, la mayoría de las veces, eso no es así. Tristemente, cuando la prueba viene a nuestras vidas, cuando la lucha viene a nuestras vidas, cuando el proceso o cuando la disciplina choca con nosotros, amén, lejos de nosotros fortalecernos en la palabra del Señor, lejos de nosotros fortalecernos en la presencia del Señor, nosotros tendemos a huir de la presencia del Señor. Nosotros tendemos a abandonar la palabra, tendemos a abandonar la oración, el ayuno, la consagración a Dios, amén. En el peor de los casos, muchos nos apartamos, amén, incluso de nuestras congregaciones, dejamos de congregarnos, amén. ¿Por qué? Porque nos sentimos dolidos, nos sentimos desanimados, nos sentimos decepcionados, amén, porque todos nosotros hemos recibido una palabra, una promesa de parte de Dios, tal vez restauración familiar, tal vez prosperidad, tal vez sanidad, tal vez un ministerio, un don, un talento, amén. Pero al no verlo, aleluya, amén, al no ver el cumplimiento de esa palabra del Señor, es cuando viene el desánimo. Es cuando viene la tristeza, es cuando viene el querer rebelarnos en contra de Dios, amén. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando ese proceso viene, cuando esa prueba viene, cuando esa tormenta viene a nuestra barca, amén, es simplemente que el Señor nos está preparando para el cumplimiento de esa palabra, amén. El Señor nos está forjando ahí en medio del desierto, en medio de la tormenta, en medio del fuego, amén, para ese ministerio, aleluya, para tener la madurez, para ejercer ese don, para ejercer ese talento, aleluya, para la prosperidad, para ese trabajo soñado, para esa restauración, amén, en la familia, para la sanidad, amén, porque el Señor no nos va a sanar para que después nos vayamos a una fiesta, para que después nos vayamos ahí a bailar reggaetón, a bailar cumbias, amén. Para eso el Señor no nos va a sanar. Aleluya. El Señor quiere sanarnos para que nosotros prediquemos su palabra. Amén. El Señor quiere sanarnos para que nosotros sirvamos, aleluya. Pero el Señor quiere procesarnos de modo que aun cuando la sanidad no venga a nuestras vidas, nosotros le sirvamos. Que la enfermedad no sea un impedimento para servir al Señor. Que la falta de economía no sea un impedimento para servir al Señor. Que una familia que aún no ha sido restaurada no sea un impedimento para servir al Señor. Aleluya. Eso es lo que el Señor forja en medio del desierto, en medio de la prueba, en el fuego, amén. Que no dependamos de la promesa que viene en camino, que no dependamos, amén, del cumplimiento de esa palabra, para que desde este momento nosotros ya comencemos a trabajar, amén, para el Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Desafortunadamente nosotros como humanos no lo comprendemos, no lo entendemos, y el entendimiento que nosotros tenemos es: hasta que yo sea bendecido, es cuando yo voy a servir al Señor. Hasta cuando yo sea sano, es cuando yo voy a servir al Señor. Hasta cuando mi familia sea completamente restaurada, es cuando yo voy a servir al Señor. Amén. Y esa actitud, ese pensamiento, esa visión, lo único que ocasiona, hermano y amigo que me escuchas, es que la promesa tarde más en cumplirse. Aleluya. Amén. Nosotros somos esa piedra de tropiezo, amén, para el cumplimiento de esa promesa. Hay mucho predicador que bajo la unción, bajo el fuego o la emoción, no sé, se atreven a decir que si Dios ha dado una palabra, no hay nada que la pueda impedir, amén. No hay nada que pueda
impedir el cumplimiento de esa palabra. Pero yo quiero decir en esta tarde, en esta noche, hermano que me escucha, que sí hay alguien que puede impedir el cumplimiento de una palabra de Dios. Y esa persona, ese alguien que puede impedir ese cumplimiento de la palabra de Dios, eres tú y soy yo. Amén. Aleluya. Si Dios te ha dado una palabra a ti, una promesa, algo que Dios va a hacer contigo, algo que Dios te va a entregar, y tú no estás haciendo lo necesario, lo que Dios te está pidiendo, aleluya, esa promesa se va a retardar. Un día va a ser cumplida, amén, pero se va a retardar. Todo eso depende de la disposición que tú tengas, hermano, y eso también va para mí. Si el Señor tiene una promesa para mí y yo me aparto del Señor, yo reniego del Señor, yo me voy al mundo, yo me vuelvo un enemigo de Dios, esa palabra nunca se va a cumplir. Aleluya. Si el Señor me dice, yo te voy a llevar a las naciones a predicar tu palabra, y yo no leo la Biblia, ¿qué voy a ir a predicar a las naciones? Amén. Si el Señor me dice, yo te voy a usar, aleluya, tal vez tocando un instrumento, y a mí no me gusta ensayar, a mí no me gusta practicar, aleluya, y yo estoy esperando que el Señor descienda, amén, y toque mis manos y yo pueda tocar cualquier instrumento, aleluya, eso no va a suceder, amén. Necesitamos cada uno ser disciplinados, amén. Necesitamos tomarnos el evangelio en serio, amén. Así como en la escuela los estudiantes se preparan, así como en el trabajo los empleados hacen lo que se supone deben de hacer, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos debemos hacer lo que nos corresponde, amén. Dios va a hacer lo suyo, pero hay una parte que a nosotros también nos corresponde hacer. Aleluya, gloria a Dios. Dile una ofrenda de palmas al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Perdón. Y esto sucedió con los discípulos, con los apóstoles, con aquellos que estuvieron cerca del Señor, con aquellos que comieron con el Señor, con aquellos, amén, que caminaron de cerca, aleluya, con el Señor, con aquellos que recibieron una asignación directa del Señor Jesucristo, aleluya. Pero llegó el momento, amén, en donde el cumplimiento de esa palabra llegó, pero ellos no la habían entendido, ellos no habían comprendido, amén, que Jesucristo necesitaba morir. Ellos no habían entendido eso, y cuando Jesucristo murió, ellos pensaron que todas las enseñanzas, que todas las promesas, amén, que todo eso que el Señor Jesucristo había hablado, había terminado ahí en la cruz del Calvario, amén. Ellos pensaron que esa promesa del Espíritu Santo, ellos pensaron que esas palabras de vida eterna habían terminado juntamente con Jesús crucificado y clavado ahí en la cruz del Calvario. Todo porque ellos no habían comprendido que era necesario que eso aconteciera, amén. Jesús muere, los discípulos se dispersan, los discípulos unos vuelven a pescar, otros vuelven a hacer otras cosas. Judas se ahorcó, murió, no soportó la culpa de haber entregado, amén, a su maestro, aleluya. Pero el caso es que todos se apartaron de la asignación que Jesús les había dado, amén. Y es cuando llegamos, aleluya, en la parte del versículo que leímos, ahí donde dice, en el camino a Emaús, ahí en el versículo número 13, nos narra la historia de dos seguidores de Jesucristo, nos narra la historia, aleluya, de dos personas que habían conocido a Jesucristo, y nos dice que estas personas iban caminando por un camino, aleluya, tristes, sin esperanza,
desolados, amén, como mucho creyente, como mucho cristiano, amén, que lleva su camino en el evangelio triste, derrotado, desanimado, amén, sin esperanza, aleluya, cuando la palabra nos dice, amén, que tener esperanza no es algo vergonzoso, aleluya, el mundo nos quiere hacer sentir menos, el mundo nos quiere desanimar, aleluya, porque nosotros como cristianos guardamos una esperanza, Amén. aleluya. Nosotros como cristianos en medio de una situación difícil tenemos la esperanza que vamos a salir adelante, tenemos la esperanza que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar de ese pozo de la desesperación, que Dios va a hacer esa obra milagrosa, que Dios va a poner su mano poderosa ahí en el problema y que lo va a resolver. Amén, aleluya. Esa es la esperanza, aleluya, que nosotros como cristianos tenemos, que Dios está en medio de ese problema, que Dios está peleando a favor de nosotros y que Dios está obrando a favor de nosotros, aleluya. Y la palabra dice que la esperanza no causa vergüenza, aleluya. Así que hermano, si usted está enfrentando una situación, si usted está en medio de una lucha, si usted está en medio de una batalla, aleluya, que solamente usted sabe qué es lo que está atravesando, pero usted tiene la esperanza de que Dios va a ayudarlo, usted tiene la esperanza de que Dios va a hacer una obra a favor de usted y usted está buscando fervientemente al Señor, hermano, siga adelante. Amén, que aleluya. muy pronto usted va a ver el resultado, muy pronto usted va a ver el milagro, muy pronto usted va a ver a la familia restaurada, muy pronto la sanidad va a llegar a su vida, muy pronto, aleluya. Su familia inconversa va a venir a los pies de Jesucristo, aleluya. Pero usted aférrese a esa esperanza, usted aférrese a esas promesas, aleluya, y usted siga para adelante y no deje que ningún diablo lo desanime. Amén. No deje que ningún demonio venga a decirle que lo que usted está haciendo es en balde. No deje, aleluya, que ningún Satanás venga y lo quiera apartar del camino, aleluya, porque cada día que usted avanza, amén, es un día que está más cerca de ver el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, aleluya. Amén. Pero hay que perseverar, hay que seguir adelante, aleluya. Amén, aleluya. Pero estos discípulos, estas personas, ellos no habían entendido eso, ellos ya no quisieron perseverar. Ellos solamente hablaban entre ellos de las cosas que habían acontecido. Ellos no podían entender, amén, que su maestro había muerto. Ellos no podían entender que aquel que resucitó a un hombre, aleluya, después de 4 días de muerto, ahora esa persona había partido con el Señor, que ese hombre que había levantado a paralíticos, que le había regresado la vista a los ciegos, aleluya, que esa persona ahora estaba muerta. Ellos no podían entender, amén, que aquel hombre que limpió a varias personas de la lepra y que dijo que él iba a resucitar, que no había acontecido. Todas esas dudas estaban atormentando a los discípulos y ellos, lejos de fortalecerse en la palabra del Señor, lejos de fortalecerse en esas promesas que el Señor les había dado, ellos solamente hablaban de lo malo. Ellos solamente se estaban ministrando tristeza, se estaban ministrando queja, se estaban ministrando duda, se estaban ministrando incertidumbre, aleluya. Como muchos de nosotros cuando estamos en medio de un problema, aleluya, y lejos de decir que Dios es grande y fuerte para ayudarnos, para resolver ese problema, lo que hacemos muchos de nosotros es hablar del problema, darle la gloria al problema, decir que el problema es tan grande que no hay nada ni nadie que lo pueda resolver, aleluya. Aleluya. Nosotros muchas veces nos comportamos como estas personas, Amén. que dejamos atrás todas las grandezas de Dios, amén, que nos olvidamos de todos los prodigios, de todos los milagros que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, amén,
Y ante la tormenta nos humillamos ante el problema. Nos rendimos al problema, no nos rendimos a Dios, nos rendimos al problema, aleluya. Pero eso no es el propósito de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que Dios no quiere para mí, aleluya. Lo que Dios espera es que en ese problema, en esa tormenta, amén, nosotros podamos tener paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amén, aleluya. Y cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, amén, es porque las personas no van a entender, aleluya, por qué nosotros podemos tener paz en medio de una tormenta, en medio de una batalla, en medio de una lucha. Pero esa paz, amén, solo viene de una comunión con el Señor. Esa paz solo viene de una consagración para con el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo viene a nuestras vidas, amén, de una búsqueda del Señor, aleluya. Aleluya. No es una receta, amén, de que voy a abrir la Biblia y la voy a dejar en mi cuarto. No, eso no funciona. No es una receta de que voy a prender incienso y lo voy a poner en mi cuarto. No es así. No es una receta, amén, de que me voy a barrer con un huevo, de que voy a poner un limón, no sé cómo. Eso no funciona así. La paz que sobrepasa todo entendimiento es el resultado de una vida de consagración a Dios, aleluya. Es resultado, amén, de pagar el precio, de renunciar a las cosas carnales, a las cosas mundanas, y en cambio buscar las obras del Señor. Aleluya. Los trabajos para el Señor, la búsqueda del Señor, la intimidad, amén, con el Espíritu Santo, la intimidad con nuestro Dios, aleluya. Ese es el resultado, amén, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amén, aleluya. Poderoso Dios. Los discípulos caminaron y por la tristeza, amén, no se dieron cuenta que Jesucristo iba a un lado de ellos. La palabra dice que sus ojos fueron velados, amén. Dice ahí en el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, aleluya. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos los ojos velados. Muchos de nosotros, hermano que me escucha, tenemos una venda espiritual en nuestros ojos que nos impide ver la realidad, aleluya. Amén. En el mundo, amén, hay las personas que no sirven a Jesucristo, que viven para sus propios placeres, amén. Dice la palabra del Señor, aleluya, que el Dios de este siglo, amén, Satanás, que el Señor lo reprenda, ha cegado su entendimiento. Es por eso que ellos viven una vida de constante pecado. Es por eso que ellos viven como bien les parece, aleluya. Pero nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, amén, debemos de llevar una vida diferente. El Señor rompió las cadenas. El Señor nos ha hecho libre, aleluya. El Señor ha trazado un plan para cada uno de nosotros, y es un plan de bien, es un plan de vida, y vida en abundante, hermano, aleluya. Pero muchas veces, a causa del problema, a causa de la aflicción, a causa de la soledad, a causa de un descuido, amén, espiritual que podamos tener, una venda espiritual es puesta en nuestros ojos y nos impide ver a Dios ahí con nosotros, aleluya. Nos impide ver a Dios cómo va caminando con nosotros. Nosotros sentimos que estamos solos. Nosotros nos sentimos que vamos en la barca ahí en medio de la tormenta y pensamos que el Señor Jesús no está ahí con nosotros, aleluya. Pero todo eso es porque el problema nos ha cegado. El problema no nos permite ver más allá de la realidad y nosotros nos inventamos nuestra propia realidad. Pensamos que el Dios que creó los cielos, que el Dios que creó el universo, que el Dios omnipresente que está en todo lugar, aleluya, no está viendo por lo que estamos pasando, aleluya.
Pensamos que ese Dios tan grandioso, tan majestuoso y tan poderoso, aleluya, no escucha la oración y la súplica, amén, que nosotros le damos a Él, aleluya. Pero hermano, todo eso es causa, es resultado de esa venda espiritual que está tapando nuestros ojos, aleluya. Cada uno de nosotros cuando nos postramos a orar, cada uno de nosotros cuando entramos ahí en comunión con el Señor, en intimidad, en la oración, aleluya, el Señor inclina su oído para escuchar nuestra necesidad. Cada vez que usted, hermano, se postra ahí en su habitación para hablar con el Señor, aleluya, el Señor lo está viendo. El Señor está viendo si usted está cansado. El Señor está viendo si usted está triste. El Señor está viendo que usted se está esforzando, aleluya, para hablar con Él. Amén. El Señor está ahí con usted. Tal vez usted no lo siente, amén, por la opresión de la carga, por la opresión del problema, aleluya, porque estamos en este cuerpo de carne que está sujeto a emociones, aleluya, a pasiones, amén, pero el Espíritu da testimonio de que el Señor está ahí con nosotros. Aleluya. Porque si realmente creyéramos que el Señor no está con nosotros, fácilmente dejaríamos de orar. Fácilmente, estando ahí postrados, diríamos, ¿sabes qué? El Señor no me está escuchando, aleluya. Pero yo sé que cada uno de nosotros, cuando hemos sentido esa sensación de soledad, en donde sentimos que el Señor no escucha nuestra oración, lo que hacemos es orar más fervientemente, orar con más pasión, orar más fuerte, tocando, aleluya, la puerta del Señor, aleluya, para que Él nos responda. Ahí es el Espíritu, aleluya, que el Señor depositó en nosotros, dándonos el testimonio de que el Señor está poniendo atención a nuestra oración, aleluya, porque nos insta a seguir insistiendo, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor está atento a su necesidad, hermano. El Señor está atento a mi necesidad, aleluya. Solamente que el Señor, aleluya, tiene un plan preparado, tiene un tiempo determinado para un cumplimiento de la promesa. Amén. Aleluya. La promesa ya viene en camino, esa respuesta ya viene en camino, ese milagro, amén, ya viene en camino. Solamente es de persistir, solamente es de seguir insistiendo, solamente es de seguir tocando, aleluya. La palabra dice que al que toca se le abre, que al que busca va a encontrar, aleluya. Solo es cuestión de seguir perseverando, de seguir buscando del Señor, aleluya, y no detenernos por esos pensamientos de que no, el Señor no me escucha, no, que el Señor me ha abandonado, no, que el Señor ha guardado silencio. Poderoso Dios. Yo meditaba, hermano, en esa frase que nosotros los cristianos, los creyentes, amén, tendemos a decir cuando estamos en un proceso y decimos, es que el Señor ha guardado silencio, es que el Señor ha cerrado su boca, amén, y no nos está hablando. Yo meditaba en esas palabras, en esa frase, y yo decía, pero el Señor nos dejó la Biblia. Cada que nosotros leemos la palabra, el Señor nos está hablando. Amén, cada que leemos un versículo, que leemos un evangelio, que leemos un salmo, un proverbio, aleluya, el Señor está hablando a nuestras vidas. Pero nosotros decimos, el Señor ha guardado silencio simplemente porque aún no comprendemos o no recibimos la respuesta que estamos buscando, aleluya. Amén. Y aún muchas veces dentro de esa situación recibimos la respuesta, pero no es la respuesta que nosotros esperamos. Amén. Y preferimos decir, el Señor ha guardado silencio, solamente porque entendemos que la respuesta que el Señor nos ha dado va en contra
de lo que nosotros esperamos. Poderoso Dios. Pero el Señor siempre va a estar hablando. Amén. El Señor siempre nos está guiando. Su Espíritu Santo fue depositado dentro de nosotros con ese propósito de guiarnos a la verdad, de guiarnos a toda justicia, de consolarnos, amén, cuando estamos en tribulación, y de convencernos del pecado cuando nos estamos torciendo, hermano. Amén. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dice Lucas capítulo 24, ahí después del versículo 16, que estos hombres continuaron su caminata hablando con Jesucristo, pero ellos no sabían que era Jesús. Por causa de la tristeza, por causa de la aflicción, no se dieron cuenta de que estaban hablando con aquel al que le estaban llorando. No se dieron cuenta que estaban hablando con esa persona que creyeron que ya nunca más iban a volver a hablar. No se dieron cuenta que estaban hablando con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Aleluya. Todo porque ellos tenían una venda en sus ojos. Aleluya. Y no se dieron cuenta que el mismísimo Dios estaba ahí con ellos. No se dieron cuenta. No lo notaron, amén. Como nosotros en medio de la aflicción no nos damos cuenta que Dios está obrando a nuestro favor. No nos damos cuenta que Dios está peleando una batalla, amén, y que está a punto de darnos la victoria. Aleluya. Aleluya. Dile una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Ellos siguieron caminando. La tarde llegó, la noche llegó, aleluya. Y en esos tiempos, bueno, todavía, ¿verdad? Es peligroso andar caminando de noche. Nada más que en esos tiempos eran un poquito más hospitalarios, aleluya. Y los discípulos, esos creyentes, seguidores de Jesús, le dijeron a esa persona que no sabían que era Jesús: ven a morar con nosotros, quédate esta noche en este hogar porque este camino es peligroso. Y ya anocheció. Él dijo, no, yo camino, pero ellos insistieron. Había algo que los mantenía, que había un lazo ahí que ellos no entendían. Y ellos fueron, ellos cenaron, amén. Y dice la palabra que cuando el Señor partió el pan y oró por los alimentos, aleluya, ese velo cayó de sus ojos y pudieron ver que la persona con que ellos estaban era Jesús. Pero en ese mismo instante Él desapareció, aleluya. Y esto es una enseñanza muy bonita, aleluya, porque nos está diciendo, amén, que va a llegar el momento en que una palabra, aleluya, que un canto, que de una o de otra forma, amén, el Señor nos va a ministrar para que podamos darnos cuenta de que Él está con nosotros. Aleluya. Ya sea un versículo de la Biblia, ya sea un mensaje, un canto, aleluya, un testimonio, amén. Va a quitarnos el velo y vamos a poder ver todas las maravillas que Dios hizo en ese proceso. Vamos a poder ver cómo Dios nos libró de la muerte, cómo Dios nos libró de más problemas, aleluya. Cosas vamos a entender, amén, que cuando estábamos con ese velo no pudimos ver, aleluya. Aleluya. Pero el llamado en esta noche, hermano, es a perseverar, aleluya, a seguir adelante. Si tú sientes, amén, que te estás esforzando y que no ves nada, si tú sientes, hermano, que estás en soledad, si tú sientes que Dios no está peleando a favor tuyo, déjame te digo, hermano, que hay un velo en tus ojos. Aleluya. Hay un velo que te está cegando el entendimiento, que está impidiendo que tú veas la realidad. Pero yo te hago la invitación a que sigas luchando, que sigas buscando al Señor, que sigas perseverando, aleluya, para que ese velo caiga de una vez por todas y tú puedas ver el camino y tú puedas ver, amén, las bendiciones que Dios te está entregando, tú puedas ver las victorias, aleluya, que Dios ya ha depositado en ti y en tu hogar, aleluya. Pero es necesario seguir caminando como estas personas, aleluya, que a pesar de la tristeza
nunca dejaron de avanzar. Aleluya. Yo te invito, hermano, que te pongas sobre tus pies. Aleluya. Y vamos a orar. Amén. Vamos a aclamar al Señor. Aleluya. Para si estás en medio de la lucha, si estás ahí en la tribulación, si estás ahí en medio de un combate espiritual. Amén. Y la venda te impide que tú sigas adelante. Vamos a orar en esta noche para que la venda caiga y para que tú puedas ver cómo el Señor está peleando a tu favor. Vamos a inclinar el rostro en señal de reverencia a Dios y vamos a orar. Y yo voy a hacer una